Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Capítulo 2 de la Epístola del Apóstol Santiago. Mientras ustedes buscan allí, saludo a algunos hermanos, a Mari Zapata, a Blanca Aguirre, a Yomaira Telesfor, a Liliana Segura, a Glenis Cassiani, a Marcela Mejía, a Jenny Babilonia, a Elsie Montes, a Sofía Aguirre, a Mireya Castaño, a Erika Trujillo, Elizabeth Abuchaibe, Esperanza Mendoza, Marta Borgs, algunos de nuestros hermanos que nos están acompañando en esta noche. ¿Tienen la lectura? ¿Tienen la escritura? Dice la palabra del Señor, versículo 14: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Pastor, por favor. Padre Santo, esta noche estamos ante ti. Y como en cada celebración de culto, llegamos a este punto en el que deseamos, ansiamos tu palabra. Háblanos por favor esta noche. Queremos ver fortalecida nuestra confianza en ti, no por nuestra forma de actuar, ni porque lo asumimos como una acción de vida, sino por la fe que tú mismo has depositado en nosotros para ti. Hoy descansamos en ti y en tu palabra. Te pedimos que nos des mansedumbre y humildad para recibirla, y te damos gracias por ella, por esta palabra que es vida. En el nombre poderoso de Jesús el Señor y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En ocasiones uno elabora un mensaje después de que ha conversado con algún hermano y le ha expresado inquietudes, dudas que tiene. Obviamente preparamos el mensaje guiados por el Señor para que Él supla la necesidad de su pueblo. Y este es uno de esos mensajes. Por supuesto que tiene unos agregados. Como quiera que al meditar en este mensaje también hay una palabra que a mí me mueve entrañablemente, y es que, antes que nada, ¿ustedes creen que el Señor Jesús se preocupaba? Hablo no de esas preocupaciones que nos dominan a veces, sino de esas preocupaciones enfocadas hacia la responsabilidad. Una cosa es uno preocuparse por desconfianza y otra cosa es preocuparse por responsabilidad. Uno se preocupa por llegar cumplido a su trabajo, por cumplir con los compromisos, por cumplir con las obligaciones familiares, laborales, con las obligaciones que como pastor nos asisten, en fin. Yo hablo de esas preocupaciones. ¿Recuerdan un mensaje que les expuse hace algunas semanas
en el cual les decía: hermanos amados, el Señor estaba preocupado para irse de esta tierra. ¿Cuál era su preocupación? ¿Recuerdan ese mensaje? Dejarnos solos. Pero otra preocupación que yo puedo detectar en la palabra del Señor es cuando el Señor Jesús está orando y Él dice que Él ora para que nuestra fe no flaquee, para que no perdamos la fe. Y ahora sí, lo que les decía, porque entre la iglesia, entre los cristianos, no hay suspicacia, seguramente no hay pensamientos malévolos, pero eventualmente los asaltan las dudas. Y dudas que vienen después de poner los ojos en las Sagradas Escrituras y hallar supuestas contradicciones de la misma palabra del Señor. ¿Ustedes creen que Dios se contradice? No. A veces lo que Dios comienza diciendo con un hombre, de Él termina diciéndolo con otro hombre, o por lo menos complementándolo. Y muchos hermanos se quedan asustados y perplejos con este pasaje que acabamos de leer. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Se quedan perplejos. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar que Santiago, el escritor de esta epístola, está contradiciendo al apóstol Pablo cuando en muchas ocasiones dice que un hombre es salvo y justificado libremente sin ninguna obra, a través solamente de la fe en el Señor Jesucristo y en su resurrección. No es que él escribe que nadie puede salvarse por las obras. Y pareciera como que se contradijera con Santiago, que dice que la fe, que alguien que alegue que tiene fe y no tiene obras, está entonces out. No hay ninguna contradicción aquí. Y algo en lo que me propongo en esta noche, con la ayuda del Señor, poner en claro, es que nos vamos a basar en los principios que la palabra del Señor tiene, y que aunque dé la apariencia que tiene contradicciones, de tajo, hermanos, de tajo, hoy tomemos la decisión de creer que la Biblia no se contradice, que no hay contradicciones en la palabra del Señor. Porque lo que sucede comúnmente y sucede aquí en este pasaje es un problema de entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. De ahí que el propósito de este mensaje es ayudar a la iglesia en la comprensión de este pasaje de Santiago 2:14, así como de compartirles a ustedes, o darles más bien un panorama más completo acerca de la salvación. Y en primer lugar, vamos a ver que el que tiene verdadera fe también tendrá obras. El que tiene verdadera fe también tendrá obras. Empezando en la primera parte de Santiago 2:14, vemos al hermano medio del Señor Jesús hablando de alguien que dice o alega que tiene fe. Ya lo acabamos de leer. La expresión verbal de la fe de uno, es decir, si alguien dice, si alguien alega, si alguien discute, si alguien argumenta que tiene fe, no es suficiente para salvarle. De hecho, el apóstol Pablo dice lo mismo también en la siguiente escritura que encontramos en el capítulo 10, versículos 9 y 10 de la epístola a los Romanos. O sea que esto es un complemento. Por eso el tema que les quiero compartir hoy es fe en acción, la fe y las obras, ¿qué hacemos con ellas? Miren lo que dice el apóstol Pablo.
¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Miren esto, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y va a dar el por qué. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. O sea, que para que alguien sea salvo, lo que se necesita es fe verdadera, fe genuina, pero no fe de labios, sino fe de corazón. A esa fe a la que se está refiriendo la palabra de Dios es a la que nosotros queremos referir, o quiero yo en esta noche referirme y compartirles a ustedes. Porque una fe que simplemente es de la boca para afuera, es decir, como decimos por aquí, de dientes para afuera, que no existe en el corazón, no es una verdadera fe. Seguramente a ustedes en muchas ocasiones, o en alguna ocasión, cuando llegaron por primera vez a un templo cristiano, después de la predicación, le llamaron al altar para que hiciera la confesión de fe. ¿A cuánto les pasó esto? En otras iglesias, antes de que la persona ingrese, la llevan a un recinto alterno al templo y le hacen recitar la oración de fe, la confesión de fe. ¿Qué es la confesión de fe? Es la confesión que viene de alguien que desde su corazón ha creído en el mensaje de Cristo Jesús. Porque de otro modo es una confesión falsa. Así que, así como el apóstol Santiago dice, alguien dice o alega tener fe, dos cosas pueden pasar. O su confesión es genuina, esto es, que lo que está diciendo con los labios es verdad, o si lo que dice no es genuino, es decir, que aunque diga que tiene fe, en realidad no la tiene. Entonces, vamos a ver qué es una confesión de fe genuina. Vamos a ver qué es una confesión de fe genuina. Primero que todo, vamos a mirar y a escuchar lo que el Señor Jesús está diciendo. En Lucas 6, 43 al 45 dice el Señor: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca, dice el Señor Jesús. Entonces tomemos el primer caso, el caso de una confesión genuina. Esta confesión, siendo genuina, es una confesión de fe, pero que se origina en el corazón. Esa es la fe genuina. En este caso tenemos una consecuencia natural de esta confesión, y es que esta fe empieza a producir el fruto o las obras. No sé si me hago entender, hermanos. No sé si me hice entender. Amén. Por decirlo de otro modo, aunque las obras no preceden la salvación y la fe, es decir, y aquí espero que me presten mucha atención,
No somos salvos por obras, que eso es lo que pasa con mucha gente que han hecho muchas obras creyendo que están abonando el terreno para tener el camino expedito y la puerta abierta para entrar al cielo. Andan muy equivocados, andan muy errados, porque dicen, yo estoy haciendo muchas obras y eso ya me acredita para ser salvo. Sin embargo, las obras sí son consecuencia o resultado de que uno es salvo. No hacemos obras para ser salvos, pero sí, porque somos salvos, también hacemos obras. O sea que esas obras vienen como resultado de la fe que está presente en el corazón. Ya lo acabamos de oír de los labios del Señor Jesús en la escritura que les compartí. Ahora bien, el fruto, o sea, las obras de todo hombre son el resultado de lo que hay en su corazón. Hay una porción de las Sagradas Escrituras que dice, tal es el corazón del hombre, tal es él. Como también en Romanos 10:10 leemos que con el corazón, ¿qué pasa? Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. En otras palabras, la boca, diga, la boca debe seguir siempre lo que hay en el corazón. Dicho de otra manera, no hay salvación simplemente cuando la boca confiesa, sino cuando el corazón ha creído y luego como resultado la boca confiesa esa fe. ¿Me hago entender? Y claro, puesto que tal tesoro, tal árbol, tal fe, tal fruto existe en el corazón, es natural también ver en ese árbol el buen fruto respectivo. ¿Dónde fracasó el evangelismo masivo y dónde ha fracasado el evangelismo en muchas iglesias? ¿Y cómo ha llevado a que se vivan muchas vidas fracasadas de algunos cristianos que están llevando una vida a mediocridad, creyendo que todo anda bien, porque les dijeron no basta sino con que usted confiese a Jesucristo como el Señor y es salvo? Ahí fue el fracaso, porque la gente se llenó la boca y hasta se les pregunta, ¿usted hizo la confesión de fe? ¿Cierto, pastor, que eso pasa? ¿Cierto, oyente, ustedes, oyentes, yo no estoy en la emisora, estoy aquí? ¿Cierto, creyentes, ustedes hermanos, que eso alguna vez se lo preguntaron a usted? ¿Usted hizo la confesión de fe? Ah, no, listo, ya está listo para la salvación. Viva como viva, produzca el fruto que produzca, no importa. Y ahí fue donde apareció ese fracaso y llevó a mucha gente a engañarse a sí mismos. Por eso es que las buenas obras son algo muy natural, no algo fingido, no algo de apariencia. Y eso fue lo que el Señor Jesús dijo, que tu mano izquierda no se entere de lo que hace la derecha. Ahora yo pregunto, si yo tomo este vaso con agua en mi mano derecha, ¿ustedes creen que esta mano no se está dando cuenta qué está pasando? Esta mano sí se está dando cuenta, porque soy un mismo cuerpo. El Señor no se está refiriendo a eso. El Señor lo que se está refiriendo es que lo que uno haga, lo haga porque tiene fe y que lo está haciendo sin fingimientos, sino como el resultado de que ha creído en el Evangelio del Señor, ha creído en el Señor y porque es salvo, entonces va a hacer las obras sin fanfarronerías, sin bulla, sin llamar la atención, sin tocar campanas para que digan yo hice esta o aquella obra. Uno ve aquí en Medellín cómo hay
obras de gente riquísima que hizo grandes gastos solamente para que su nombre apareciera en alguna de esas obras. Esta es obra de fulano, esta es obra de perano, esta es obra de sutano, este hospital se llama así porque sutano se despojó de parte de su dinero para hacer estas obras. Pero pregunto, ¿alguna vez confesaron a Jesucristo como el Señor de su vida? No lo sabemos. Por lo tanto, eso quedó cojo. Y algunos también creen y ven la fe como algo imposible de recibir. Y por supuesto, ven como algo imposible de tener. Y eso les está llevando a tener pensamientos absurdos y errados, que también las obras pueden ser una salida para alcanzar la salvación. Es decir, para mí es imposible recibir, para mí es imposible tener fe, recibir fe. Entonces voy a buscar una salida para aliviar mi vida haciendo muchas obras. Y eso no es lo que el apóstol Santiago nos está diciendo. Volvemos al versículo con el que iniciamos. Miremos ese versículo. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Mire que esto es algo complementario. Aquí lo que tenemos que centrar nuestra vida es en la fe, repito, para que de esa fe procedan las obras, el buen proceder, y no solamente obras de caridad. ¿Qué tal ustedes piensan si lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí es nuestro proceder, nuestro obrar, nuestro comportamiento? Por eso es que el Señor exige y valora tanto que le sirvamos a Él. Esa es una manera de obrar. ¿Y cómo sirve uno? Sirve porque ya ha creído en Él, no por apariencia. Cuando una persona sirve por apariencia, le sirve al Señor, está trabajando para el Señor y pronto se va a agotar, pronto se va a cansar y pronto se va a decepcionar también. Pero cuando trabajamos con el Señor, es decir, vamos al lado de Él, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, siguiendo su proceder. Mire, con el Señor a nuestro lado, algo que no tiene cabida en nosotros es el cansancio, el agotamiento, la decepción. Mis amados hermanos, las obras son resultado de la fe. Las obras no pueden ser el resultado de una fe fracasada, de una fe imposible de recibir, de una fe imposible de alcanzar. Mire lo que dice el apóstol Santiago, el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 6 y 7. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea que esta fe no implica una tarea imposible. ¿Usted no cree que es muy imposible uno decir, ¿quién va a subir al cielo? ¿Yo cómo subo al cielo? Cierto, a veces eso se da, la gente se complica la vida con el tema de la fe, porque dicen, pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón. ¿A dónde? Ahí donde hemos creído, donde debemos creer. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo. Mire que son dos hechos, dos acciones imposibles de alcanzar, a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Es decir, una tarea imposible de ascender al cielo o de descender a lo más profundo, de lo más profundo, de lo más profundo.
porque la fe simplemente significa creer a la palabra de Dios, es decir, el mensaje del Evangelio. Mire que dice el apóstol Pablo. Los que están copiando, vamos a dejar ahí un momentico la fe simplemente significa creer, ojalá subraye esa palabra, creer a la palabra de Dios. Cuando estaba poniendo este pensamiento, yo le decía a Marlene, no se debe decir creer en la palabra de Dios. Y escúchenme bien, mis hermanos, vamos a precisar eso. Porque los demonios también creen y tiemblan. Y le decía a Marlene, aquí sería muy importante poner creer a la palabra de Dios. Porque mucha gente cree en la palabra de Dios. Hay mucha gente que cree en la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Mientras que cuando se cree a la palabra de Dios, le estamos dando crédito a esa palabra, estamos creyendo esa palabra y por lo tanto estamos creyendo el Evangelio y eso sí es fe. Mire cómo dice el apóstol Pablo. ¿Qué afirma entonces? Que la palabra está ¿dónde? Está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso es que la palabra de fe, o sea, lo que se dice, repito, que salió de aquí del corazón, lo que se dice no de dientes para afuera, sino lo que salió de aquí del corazón, la fe, esta fe se da como resultado de oír y de obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el oír? Miremos lo que la misma palabra nos está diciendo, el mismo apóstol Pablo. Capítulo 17 de Romanos. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ahí es donde viene la fe. De ahí que no tenemos por qué estar perdiendo tiempo predicando otras cosas distintas que no estén en las Sagradas Escrituras. Porque cualquier otro evangelio o cualquiera que esté predicando otro evangelio distinto a este, la palabra del Señor dice que sea llamado anatema. Si Pablo está diciendo aquí que la fe, mire, la fe viene como resultado de oír, no oír cualquier mensaje, sino el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, nos está llamando a tener por lo menos dos acciones. La primera es oír. ¿Recuerdan lo que dice el primer mandamiento? Escucha u oye Israel. Porque es que el que oye está en su autonomía, obedecer o no obedecer. Y Pablo lo deja aquí muy en claro, que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Nos está llamando constantemente a la obediencia. Vea lo que dice en cuanto a la obediencia en el libro de Deuteronomio. Ya vemos lo que dice en cuanto al oír, ¿cierto? Ahora vamos a ver en cuanto a la obediencia, que hay cientos de versículos bíblicos, cientos, que no podríamos ahora tomarlos para este mensaje. Pero les dejo este. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, versículos 11 al 14 dice: este mandamiento que te ordeno. Mire que la obediencia no es una opción, la obediencia es un mandamiento. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance.
no está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros, para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti. ¿La tienes a dónde? En la boca y en el corazón. ¿Para qué? Para que la obedezcas. Por eso es que la palabra del Señor hay que estudiarla diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. ¿Pero para qué? No para llenarnos de conocimiento bíblico, sino para que fijemos los ojos allí y estar listos y dispuestos a obedecer lo que el Señor nos está mandando, que obedezcamos. Los cristianos siempre profesaremos nuestra fe en la iglesia y en todos los lugares por donde nosotros nos movamos y seremos salvados en el día de nuestra redención. No es que no les estamos llamando a que prediquen o vayan y anuncien una denominación o digan vengan a Íntima Devoción, que es la mejor iglesia. Vengan a Íntima Devoción, que nosotros somos los mejores, los más excelentes. No. Constantemente, ¿qué les estamos diciendo? ¿Qué les estamos predicando? ¿Sobre qué les estamos discipulando? Sobre la palabra del Señor. De manera que quien predica la palabra del Señor no queda mal, puede predicarla con plena seguridad, porque está predicando la palabra de aquel que no se equivoca y que no nos hace quedar mal de lo que predicamos. Porque si predicamos una denominación, hoy todavía tenemos en el currículum, hasta de la iglesia infantil, de los discipulados, en algunas iglesias, y con todo el respeto por ellos, no es mi ánimo criticar a nadie, ni mucho menos faltarles al respeto, enseñarle a la iglesia, por ejemplo, quién es el pastor principal de la iglesia. ¿Qué les parece a ustedes que los convoquemos a un discipulado a decirles, ustedes tienen que aprender el nombre del pastor principal de la iglesia? O ustedes tienen que aprender qué quiere decir íntima devoción. O ustedes tienen que aprender, si tenemos un himno de la iglesia, tienen que aprenderse ese himno. Estaríamos perdiendo el tiempo. Porque sería una fe vana. Pero cuando nosotros tenemos esa fe que surge del corazón, lo primero que vamos a confesar con nuestros labios es que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que le vamos a compartir, no solamente aquí entre nosotros, sino también a todas las personas por donde nosotros pasemos. Porque si predicamos a Cristo, no vamos a recibir ninguna decepción, repito. Y esta salvación que viene como resultado de esa fe es aquella que nos va a evitar ser avergonzados en el día final, en el día del juicio. Porque otra fe que se predique, lo único que produce es vergüenza y hasta horror y hasta algún malestar en el Señor Jesús. En Isaías 28:16, que ya lo citamos en Romanos 9:33, observamos de que la creencia, la fe o la confianza son tres cosas aparentemente distintas, pero en el griego significan lo mismo: la creencia o la fe o la confianza. Miren lo que dice 28:16 de Isaías. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. ¿Quién está hablando? El Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada.
es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sobre quién debe estar basada la iglesia? ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Acaso eso no fue lo que le inspiró el Padre Celestial al apóstol Pedro frente a esa pregunta que el Señor Jesús les hizo a los discípulos cuando les dijo: ¿quién dicen las personas o las multitudes o las gentes que soy yo? Y ellos le respondieron: bueno, unos dicen que Elías, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista o alguno de tantos profetas. Eso es lo que dice el grueso de la población. Pero ¿qué es lo que debe decir la iglesia? Lo que nuestro amado apóstol Pedro respondió en su momento, inspirado por el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Dichoso, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque esto no lo aprendiste en ninguna universidad, ni en ningún instituto, ni en ningún discipulado. Esto no te lo reveló nadie de aquí de esta tierra, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle al Padre Celestial que si nos asiste alguna duda o un pensamiento que nos lleve a decir que la palabra del Señor se esté contradiciendo, decirle que nos ayude. De ahí la necesidad que tenemos de ser guiados única y exclusivamente por el Espíritu Santo, el inspirador de esta palabra. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio podríamos resumirlo en el capítulo 10 y versículo 9 de la Epístola a los Romanos, y se amplía en el versículo 10. Empecemos desde el 8. Vamos desde el 8. En realidad dice: el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y este es el mensaje mismo, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe, dice el apóstol Pablo. Veamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Entonces, pongamos en orden las cosas. No es porque lo dije que soy salvo, sino porque lo creo. No es porque lo expresé que soy salvo, sino porque eso es lo que llevo en mi corazón. Eso es lo que creo en mi corazón. Y hoy la iglesia debe fortalecer su fe en el único Dios verdadero. No pongamos nuestra confianza en cosas que creemos que son, cuando en realidad no lo son. Y a eso es lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice del hombre que es como el árbol. Ustedes lo pueden leer en el Salmo 1, en Jeremías 17. Aquel que confía en el Señor. Ese es el hombre que es como un árbol que produce, quiero decir el hombre, la persona que es como un árbol que produce fruto y no le da miedo cuando llegue la situación difícil. ¿En qué quiero concluir en esta noche?
en lo que el pastor, sin saber qué iba a predicar, comenzó el servicio de culto esta noche. ¿Recuerdan el momento de ministración que él tuvo? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quiénes fueron ministrados? ¿Aló? ¿Recuerdan lo que el pastor dijo? Estábamos viviendo tiempos turbulentos, estamos viviendo tiempos difíciles, crisis, vientos de guerra, vientos de tempestad. ¿Recuerdan el salmo que leímos al principio? Sé que esta es una hora propicia para venir al culto y en muchos casos venimos cansados y a veces es imposible memorizar. Pero ¿recuerdan lo que leímos? El salmo que leí al principio, hermanos. ¿El salmo qué? ¿Y qué dice el Salmo 93? Lo que nosotros debemos decir esta noche. Que aunque vengan tiempos de guerra, que aunque vengan tiempos de crisis, que aunque vengan tormentas, que aunque las naciones se levanten como las batientes olas del mar, los testimonios del Señor son firmes y a lo que nos está llamando Él es a que vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fe. ¿Qué es fe? Lo voy a decir de una manera muy coloquial. Fe es creer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Luego hablamos de las obras en la segunda parte de este mensaje. Pero mis amados hermanos, yo no sé qué tiempo está pasando usted. No sé cuántos miedos lo están asaltando a usted. No sé cuántas preocupaciones o también cuántas tranquilidades, porque a veces tenemos una tranquilidad muy mal basada. Y no es que como yo soy cristiano a mí no me pasa nada. Es que como yo soy cristiano a mí no me afecta nada. Y eso es confiar en nuestras propias obras de justicia. Hoy lo que tenemos que venir al altar del Señor es a decirle: Señor, mi confianza, mi creencia o mi fe nacen de aquí y por eso lo confieso ante cualquier episodio que tenga que enfrentar. Iglesia, el Señor Jesús se preocupa para que nuestra fe no vaya a flaquear. Confiemos en Él, porque el que confía en Él no será jamás sacudido. Hay otra versión que dice: no será avergonzado. ¿Cuántos quieren renovar su creencia, su fe o su confianza en el Señor? ¿Se da cuenta que no basta con confesar, hacer la confesión de fe? Con hacer la confesión de fe no basta. Basta es que cuando enfrentemos las tormentas, que cuando tengamos rumores de cosas que no nos gustan, nosotros podamos decir: en aquel en quien he confiado, en quien creo y en quien tengo toda mi confianza, ese se encarga para que yo no sea jamás sacudido. ¿Quieren levantarse, mis amados hermanos? Y ahora sí hacer una confesión de fe, una verdadera confesión de fe. ¿Qué le va a decir usted al Señor en esta noche? Señor, hoy con mis labios quiero confesar que en mi corazón creo que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi defensor, que tú eres mi protector, que tú eres la roca sobre la cual puedo estar seguro.
que tú, Señor, no permitirás que yo sea sacudido, que aunque se levanten las tormentas, que aunque se levante cualquier tempestad, no seré sacudido. Señor, ayúdame a mi poca fe. Ayúdame, Señor, no me vayas a dejar de fallecer. Compadécete de mí. Señor, mi vida no puede estar supeditada a las circunstancias de la vida, porque de esa manera yo sucumbiría parejo con esas circunstancias. Hoy quiero anclar mi nave en ti, Señor. Eres tú la roca, eres el ancla de mi fe. Hoy quiero focalizar toda mi vida y todo mi ser solamente en ti. De manera que si vienen tormentas o dificultades, tristezas, enfermedades, aunque el mundo me diga que tú estás dormido y que no estás a mi lado, yo pueda tener la confianza de ir hasta tu regazo, sentarme allí en tus brazos y decirte: despierta, Señor, y ayúdame, porque la mar de mis problemas amenazan mi fe en ti. Señor, en esta noche yo presento estas peticiones que cada uno de mis hermanos en este caminar por este valle de oscuridad están teniendo en su corazón, sus necesidades. Señor, ayúdalos, Dios mío. Guarda tu iglesia. Métenos en lo más adentro de tu habitación en el día del mal, porque allí nada nos podrá hacer daño. En el nombre de Jesús oro a ti, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.